Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú hipócritas lectores. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast Tú hipócrita lector, que se emite en Radio Pauta, pero también se puede escuchar en Spotify. Ustedes saben que el título, el nombre de este podcast, que suena muy extraño, agresivo, como que uno estuviera agrediendo al lector. No, se trata del poema Al lector, que está al comienzo del poemario Las flores del mal, del poeta francés del siglo XIX, Charles Baudelaire, quien, enumerando los pecados, las caídas del alma, los desgarros interiores, habla del aburrimiento, l'ennui o el hastío. Y se da media vuelta, se dirige al lector y le dice: tú no te hagas el leso, tú bien sabes esto. Toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísima lector, que además es poeta. En realidad resume o reúne muchas dimensiones juntas, que pareciera que pudieran estar como separadas, unas más separadas que otras. ¿Puede un ingeniero civil del mundo de los ingenieros ser poeta? Sí, señor. ¿Puede el director ejecutivo del Hogar de Cristo, una institución tan importante en nuestro país, ser poeta? Desde luego, ingeniero sí, eso sirve. Pero ser poeta, sí, señor. Es lo que ha demostrado Juan Cristóbal Romero, ingeniero civil de la Católica, director ejecutivo del Hogar de Cristo del año 2014, poeta, autor de muchos e interesantes libros de poesía. Simplemente voy a citar algunos. Marulla, 2003, editado por Tácitas, que se va a convertir en su casa editorial casi permanente en poesía. Rodas, el 2008. También 33, el 2010, por las ediciones Pfeiffer, de nuestro querido amigo editor Ernesto Pfeiffer. Un libro muy interesante, el 2013, sobre el soneto chileno, editado por Ediciones Tácitas. Vamos a hablar del soneto de todas maneras. 2014, Polimnia, Ediciones Universidad Católica. Yo mismo me equivoqué y era el director editorial de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo olvidar ese libro? Buenísimo libro. En fin, son varios. Viene Saturno. Pero también, aparte de los libros de poesía, hay unos apuntes para una historia de la poesía chilena que es muy divertida. Es como farándula de altura, diría Raúl Ruiz, de la poesía chilena. Apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar, apuntes para una historia del Quijote, una antología de la poesía de Armando Uribe, muy buen libro que lo recomiendo para los que buscan libros de Uribe, El viejo Laurel se llama. También Tácitas, él es admirador de la poesía de Laurel. Poesía de Horacio, fíjense bien, poeta latino importantísimo, las epístolas y el arte poética, en versión de Juan Cristóbal Romero. Y el último libro que acaba de aparecer, muy interesante, tiene que ver con una matanza que ha quedado un poquito como invisibilizada en la historia. Y aquí viene la palabra poética para rescatarla del olvido. Una matanza ocurrida el año 1934 en el territorio de Lonquimay, actual región de la Araucanía. El libro se llama Ranquil. Juan Cristóbal, muy bienvenido a Tu hipócrita lector. Un gusto que nos acompañes hoy día. Muchas gracias, Cristian. Vamos a partir contando, como siempre hacemos aquí en este confesatorio de lectores, un poco tu historia. Porque lo que yo entiendo, lo que he podido averiguar, es que, digamos, tú hiciste un camino más o menos predecible. Seguramente eras un buen alumno en matemáticas, tenías habilidades, te metiste en el mundo de la ingeniería. Después viene por ahí una historia de amor, tu mujer, un cambio, una epifanía. Pero quiero irme más atrás todavía, a la infancia. Los libros estaban presentes en tu casa, habían libros, tú tomabas libros, te contaban cuentos. La infancia lectora, si es que la hubo. Sí, no, tuve el privilegio de estar muy cercano a los libros gracias a mis abuelos maternos. ¿Tus abuelos maternos? Sí, ellos tenían una biblioteca mi madre es hija única, entonces prácticamente heredó esa biblioteca. ¿Ya? Y yo, hijo mayor, por transitividad, me adueñé de ella. ¡Qué suerte! Y espérate un poco, ¿y qué tipo de libros habían en esa biblioteca? Eran novelas, principalmente literatura chilena. De los libros que yo más rescato son poesía chilena, poesía en particular. Había obras de primeras ediciones de Neruda,
estaban Los Gemidos, por ejemplo, de Pablo Roca, la primera edición de Los Gemidos. Wow. Esa edición que fue perdida. Él tenía una de los ejemplares. De Vicente Huidobro tenía las ediciones completas de las obras de Zigzag. Famosa Zigzag con prólogo de Pablo Arenas. También. Sí, Entonces, gran libro. Era de alguna forma libros para mí muy, muy familiares. Muy extremadamente familiares, de muy chico. Y espérate, pero a ver, entonces la poesía te llegó como osmosis, agarraste los libros, Total. lo empezaste a leer. ¿Cómo fue eso? O sea, primero los libros de poesía me interesaron a la par que las novelas de aventura, como todo. Pero quizás más tempranamente que el común de los jóvenes de mi edad, me interesó la poesía. Y yo diría que muy impulsado por mi abuela, que ella consideraba a los poetas como una especie de ángeles caídos, equivalente en caso chileno a la categoría de un obispo. O sea, padre allá de Roca, Neruda, La Mistral, Huidobro eran figuras totémicas en Chile. Entonces había una sensación de que la poesía era legitimada y que era un camino para ganar de alguna forma la respetabilidad dentro de la familia. Pero mira, eso sí que es potente. Eso no es habitual. Y debiera serlo, ¿no? En Chile se dice país de poetas. Bueno, ya, ok. A ver, ¿y qué te acuerdas si cierras los ojos? El primer contacto con un poema o con un verso o con un poeta que te haya producido una cierta conmoción o una atracción. Para mí Huidobro fue lo Huidobro primero. fue lo primero, claro. Y muy, muy potente. Muy potente esa primera edición o sea, esa edición es completa, las obras completas. Además las hojas es un papel Biblia. Sí. Precioso. Y sobre todo del periodo tardío, o sea, Ver y Palpar, por ejemplo, esos libros que de la última época, fue muy, muy potente. ¿Qué destaco? O sea, cosas del momento. O sea, es una prosa, un verso muy limpio, muy lleno de imágenes, que todavía me interesan, y vuelvo a él cada vez que quiero casi conservar esa como interés o pulsión inicial y volver a confirmar el interés que tengo por esta disciplina, que para mí es central. Bueno, Huidobro es como un mago de las imágenes, ¿no es cierto? Saca imágenes debajo del sombrero, sí, y de repente son deslumbrantes, sí, o son desconcertantes, sí, ¿no? Además, el oxígeno invisible, como hizo Gustavo Paz de la poesía latinoamericana. O sea, es algo que está presente en todo, de alguna manera, y que marca la gramática, yo creo, la sintaxis también de mucha poesía. ¿Y te acuerdas de alguna imagen o de algo de la poesía de Huidobro? Algo que te venga así, un destello, un verso. Mira, voy a partir confesando una deficiencia mía. Tengo una memoria muy mala. Ya, pero te acuerdas, o sea, una imagen o una sensación. Lo que tengo en general son sensaciones. Sensaciones. Sí, o sea, imágenes no podría. Pese a que él está cargado de imágenes, lo que me queda más bien es una especie de eco. Y en general la poesía me cuesta mucho, a diferencia quizás tuya, a otros poetas que admiro enormemente por el solo hecho de recordar poesía de memoria. Yo no tengo esa capacidad, y la verdad que tampoco la he necesitado, porque tengo los libros cerca, recurro a ellos. A veces he llegado a la conclusión que imito sin darme cuenta. ¿Y imitas a otros poetas? ¿Cómo es la cosa? Imito a otros poetas sin darme cuenta por el hecho de que no los recuerdo. Estás creando un verso y no te das cuenta. Al completar una idea, qué sé yo, voy y de repente me doy cuenta que estoy escribiendo un verso. Después me doy cuenta que tomé un verso de un autor X sin haberme dado cuenta de que lo hacía, por esta dificultad que tengo de recordar. Oye, pero finalmente todos los poetas, yo creo que de alguna manera lo hacen, son todos ladrones de fuego los poetas. Si uno empieza a escarbar, se va dando cuenta, claro, que son ladrones de fuego. Yo creo que la diferencia es si es intencional o no, y por supuesto, como ha dicho Eliot, si finalmente lo que queda es es literatura. Oye, ya. Entonces estaban ahí esos libros, poesía, esa biblioteca impresionante que venía de tu abuela materna. Qué suerte tener esa edición. Ahí como que trajiste uno, ¿no es cierto? Este Lozada, por ejemplo. Esa maravilla. A ver, tómalo, por favor, tomémoslo. Esta es una edición del año 56 de Neruda. No sé si la única, la primera, pero es de sus obras completas para entonces. O sea, terminadas las odas elementales, que básicamente fue con ese prácticamente cerró su gran obra. El resto son poemas por libros de cierta importancia, pero hay que considerar que la obra cabal de Neruda está las odas.
Esto lo reúne, además también, o sea, uno cuando lee este libro no quiera leer a Neruda nada menos que sea papel de Biblia. Sí, qué Hoja terrible. Biblia. Qué feroz eso. Sí, pues. Además está muy bien editado, la diagramación impecable, el encajonamiento de los poemas. Maravillosa toda la diagramación, la tipografía. Muchas de las cosas que he tratado de imitar en la diagramación de los libros posteriores le deben a esta edición en particular. Para ti es tan importante el continente como el contenido. Estoy hablando, uno puede hablar del continente, claro, la forma, el soneto, no. Estoy hablando del continente del libro físico. O sea, en poesía es muy importante. Ya, eso me interesa que lo o sea, en poesía es muy importante. O sea, la página tiene que respirar. Todo, supuestamente, por lo menos así lo creo yo, todo comunica. Todo comunica. O sea, la manera en cómo está diagramado el título, si el poema está encajenado al centro, la sangría, y al menos a mí también me da cuenta de cuánto sabe el poeta y cuánto sabe la editorial también. Sí, porque son de alguna forma, hay una tradición implícita en este tipo de cosas que también comunica cierto saber. Y uno se da cuenta qué buenas editoriales y buenas ediciones había en Sudamérica, en Argentina en este caso, pero también en Chile. Hubo editoriales notables como Nacimiento, como la editorial universitaria, bueno, y otras. Bueno, pero volvemos a tu vida. El joven, el niño que se encuentra con la poesía por azar, o por el azar objetivo, como dirían los surrealistas, en la biblioteca de su abuela materna. Pero parece que, a ver, tú pensabas, o todos pensaban que tu destino iba más bien por el mundo de las matemáticas, la ciencia, la ingeniería. O sea, como que fuiste armando un camino predecible y no un guión como obvio, ¿no? ¿Es así o no? Mimético, totalmente mimético. O sea, mi abuelo paterno es ingeniero civil de la misma universidad en que yo estudié. Mi papá ingeniero civil de la misma universidad. Yo también, entonces... ¿Condenado a ser ingeniero civil? Ahora no, es una condena bastante conveniente, en cierta medida, así que no me quejo. Porque yo creo que te sirvió mucho después cuando asumiste la dirección ejecutiva del Hogar de Cristo. Claro, o sea, es una muy buena formación. Ajá. Una muy buena formación. Pero claro, el destino de eso era bastante predecible y en cierto momento... Tomé como tres caminos. Decirme casar, yo creo que ha sido la decisión más importante que he tomado en mi vida, con la manera en particular, pero también optar por el mundo social y empezar a hacer emergentemente mi vocación, que yo así la siento, que es la literatura, la poesía en particular. Oye, la ingeniería, la matemática y la poesía. Matemática y poesía, hay un nexo ahí. Yo le escuché decir unas cosas interesantes a Godofredo Yomi sobre esto. Sí. O sea, para quienes entendemos la versificación como un conteo de sílabas, llevándolo a lo más estricto, claro, en matemáticas, y hay cierta simetría, todo el trabajo estrófico, la rima también es bien matemática, y en general siempre se entendió como tal. O sea, los poetas no evitaban el conteo y la matemática, ya sea para las proporciones en el poema. Uno advierte ciertas fórmulas estróficas que tienen proporciones áureas. O sea, el soneto está implícitamente ahí. O sea, la relación entre las estrofas, el número de los versos, ciertas simetrías que da cuenta que la poesía tuvo algún emparentamiento. Sobre todo esa poesía que nace en el medioevo, en que no se diferencia la ciencia, están todas integradas. O sea, se transitaba desde la literatura, la matemática, ¿no es cierto?, a la cosmología, claro, es difícil imaginárselo desde ahora, que están tan separadas y tan alejadas. Bueno, ha habido ingenieros poetas. Juan Luis Martínez, estudiante de ingeniería, Raúl Zurita, estudió ingeniería, también es poeta. O sea, en nuestro medio. Eduardo Barrio. Eduardo Barrio. Perdón. ¿Eduardo Barrio? No. Se llama Eduardo... Ay, se me fue. ¿Ya, poeta chileno? El poeta del siglo XIX, el que prologó el libro Azul de Rubén Darío, la edición... Eduardo de la Barra. Eduardo de la Barra, el que le dio el nombre al liceo Eduardo de la Barra. Eduardo de la Barra, ingeniero en minas. Mira. Bueno, Novalis, poeta romántico, ingeniero en minas, sí, poeta. Pero... O sea, a ver, hay ahí, no es una idea hecha que no puede ser un ingeniero ser poeta. Ya, seguiste tu camino, ibas como un tubo,
estudiaste ingeniería en la Católica, todo iba perfectamente bien hasta que aparece el amor, ¿no? Y tu mujer, que venía más del mundo, entiendo, estudiaba Bellas Artes, el mundo del arte, te lleva o te saca de ese camino estructurado y te lleva para otro lado. ¿Cómo fue aquello? Claro, yo podría decir que con Marinés lo que se fue gestando un interés por lo artístico. Primero partí pintando yo. O sea, la pintura. Lo primero fue la música. O sea, si hubo algún tipo de vocación escolar paralela a la tradicional de la música, de ahí la pintura. Y la manera más bien lo que me hizo ver es que no era lo mío la pintura. No era lo tuyo. Bien ella, talentos que no tenía, ni oficio. Así que me di cuenta que tenía que probar suerte en otros caminos. Yo creo que ahí empezó a retomar este interés por la poesía. Y ahí reaparece la poesía que se había encontrado contigo en la infancia. Claro, que siempre nunca dejó de estar, pero que se materializó a través de la postulación, no sé si os voy a decir cosas muy domésticas, pero postulé unos poemas a unos talleres en la Biblioteca Nacional el 97, se llaman los talleres José Donoso, que reclutaba a jóvenes talentos y ahí compartí con poetas que hasta hoy día comparto lo que se denomina una generación, con un nombre, una categoría bien amplia. Así que ahí, desde entonces... Ahí está Rafael Rubio. Claro, está Rafael, está Kurt Folch. Estuvo Julio Carrasco. ¿Y qué tiene en común esa generación? Si uno pudiera ver en términos de lo poético. Mira, a mí nunca hemos hablado de esto entre nosotros, así que me voy a arriesgar a algo que seguramente me va a llevar a problemas. Pero yo tengo la impresión de que muchos de las personas que están ahí hubo un espacio de reencantamiento con la tradición de la poesía chilena, que se había discontinuado durante la dictadura. Es volver a conectarse con la tradición de la poesía chilena, o las tradiciones de la poesía. Que se interrumpieron durante la dictadura de la manera que al menos la entendimos nosotros, posteriormente. Muy especialmente con la generación del 50 y 60, y bueno, y de ahí hacia atrás, o sea, toda la tradición de la poesía chilena en general, popular y culta. Que en muchos casos nos ha llevado al siglo XIX, y así, hacia atrás. O sea, en particular lo que ha hecho la edición Estásica, yo creo que ha sido una de ese impulso, y otras también que han estado en esa misma carrera, ¿no? Oye, uno piensa que en realidad muchas generaciones importantes en España se armaron en conversación con generaciones anteriores, recuperar los clásicos, la generación, no sé, del 98, 27. La generación del 27, ahora con Góngora, que lea Góngora, 400 años. ¿no? Y es un poeta que te debe apasionar. Góngora, claro. En general, Góngora y Quevedo, yo no distingo esto entre culteranismo y conceptismo. Para mí es el siglo oro en general. Y claro, es fantástico. El próximo año se cumplen 400 años de la muerte de Góngora. Para ir preparando un capítulo. Es un poeta aparentemente más difícil, ¿no? En toda su poesía, para alguien que se inicia en esa poesía, como que más asequible Quevedo. Pero ¿qué tiene Góngora? ¿Cuál es la gracia poética de Góngora? Mira, Góngora tiene varias cosas que interesar. De partida, todo lo que son romances o canzoncillas, que son menos culteranas de las poesías, más bien en sonetos o las soledades o el polifermo. Yo recomendaría partir por ahí, porque es una poesía casi folclórica. Y después está en término medio los sonetos que son sonetos preciosos de recitar. Sí, precioso. Yo creo que eso, o sea, no es fácil encontrar poetas tan fluidos en su castellano. O sea, estoy comparando, por ejemplo, con Juan Boscán, que es duro, es difícil. O sea, hueso duro, Robert. Hueso duro. Oye, sonoro. Muy sonoro, imágenes muy, muy violentas, por decirlo, o sea, sorprendentes. Y después está la soledad y el polifermo, que es un barroco total. O sea, claro, que yo diría que es la violencia del lenguaje.
muy moderno en ese sentido. Es llevar el lenguaje a sus límites. Sí, muy moderno, porque hasta el momento no sabía. O sea, Garcilaso no había logrado entendiendo un precedente, todavía era un poeta renacentista, que aspiraba a una especie de belleza tradicional. Solo me acuerdo, un verso me acuerdo de Góngora, pero por la sonoridad, me acuerdo, infame turba de nocturnas aves. De Polifermo, Polifermo y Galeta. Mira que tengo buena memoria. Eso es. Sí, te acordáis perfectamente. No tenéis tan mala memoria, que es una maravilla. Bueno, Góngora, la pintura, ¿algún pintor que te emocionara? Bueno, el siglo oro varias. De nuevo. Velázquez, Tiziano. Clásico ahí. Claro, español, sí. El siglo de oro español, el barroco. Pero es que fácil, no es muy difícil confundirse. No la pintura contemporánea, vanguardia, el cubismo, todo eso no fue lo que te atrajo. Me gusta también, pero o sea, el Caravaggio, o sea, esa pintura con claroscuro, o sea, el barroco en general. Caravaggio, una maravilla. El barroco en todas sus manifestaciones me conmueve. ¿Qué es lo que te conmueve el barroco? Y en la poesía, digamos. Sí, yo diría que son una. Primero hay una. Hay una cosa material, carnal. En que el cuerpo, el ser humano, pasa a ser importante. Uno ve las formas de la poesía también, o sea, las expresiones de las armonías del cuerpo, o sea, hay torsiones en nuestras palabras, son las torsiones que uno ve en la escultura, en Bernini, ¿cierto? En la arquitectura, en la música. O sea, eso es lo primero, o sea, esa carnalidad. De segundo, un sentido de trascendencia también o sea, que combina estos dos como vectores, uno hacia la carne, lo físico, y lo segundo hacia la... hacia el espiritual. Polvo será más polvo enamorado, dice Quevedo, ¿no? Y también, bueno, los colores, los fuertes, o sea, había una idea también de conmover por los efectos. O sea, es una poesía, una pintura que quería captar la atención del público con entonces, todos esos efectos a mí me gustan mucho. Me gusta inevitablemente la sangre, la espiritualidad, la tierra. Muy católico en el sentido que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Es lo divino para encarnado en la carne. Es la gran contribución que hizo la Iglesia Católica, los jesuitas en particular, a la historia del arte, en todas sus manifestaciones. Oye, bueno, y tú tenías una impronta jesuítica, ¿no es cierto? Fuerte. La he ido adquiriendo en mi trabajo. No, nada. Yo no conocía el Hogar de Cristo. Tú no estudiaste en San Ignacio, no eras de un grupo espiritual de ignaciano. No. Y te encuentras con la espiritualidad ignaciana. Totalmente, no. Fue una sorpresa. ¿Qué es lo que te sorprendió más? ¿Ignacio Loyola te interesó? Mira, a mí lo que más me gusta, así como más, y me interesa desde el punto de vista literario, tiene que ver con los jesuitas antes de la expulsión, antes de la disolución de... esa primera etapa de los jesuitas. Ajá. Y en particular su presencia en América. Y aquí hay personajes fascinantes. Sí, pues, o sea, Alonso Valle, ¿para qué decir? Mascardi. Y el mineralista. Lacunza. Manuel Lacunza. Bueno, todo eso o sea, Mascardi también, también escribe un libro sobre Mascardi en el índice, el último. ¿Y qué aportaban ellos a la cultura y a la... Tenían una manera de entender, primero que nada, no sé si nos vamos a echar, pero voy a tratar de ser súper breve. Aquí nos vamos por la rama y volvemos. Sí, voy a ser súper breve. Ellos creían que la huella de Jesucristo estaba en todas las culturas. Entonces eran personajes muy curiosos de todo tipo de saberes, manifestaciones y libres en ese sentido. Entonces uno ve en Athanasius Kircher, en Nicolás Mascardi, en Alonso de Córdoba, una mirada universal humanista. O sea, Alonso Valle, cree que América es la tierra de Ofir, donde Salomón vino a buscar madera para construir el templo de Salomón. O sea, y está convencido de eso. Oye, y ya trajiste ahí una edición preciosa. Aquí la podemos mostrar a los que nos siguen a través de pauta.cl por la imagen. Algunos nos escuchan. Una edición preciosa. Sí, de la editorial universitaria, que fue una reedición de la facsimilar de
de la histórica relación del Reino de Chile. Y la prosa de Alonso Valle, su manera anticipa a los grandes poetas chilenos, la manera como describe los olores, los sabores, las plantas, yo tengo la impresión de que es de los mejores escritores del siglo oro. Sí, es de los mejores escritores del siglo oro. O sea, y así fue recibido. O sea, fue recibido literariamente. Él escribió este libro, se publicó en 1600, yo creo que debe haber sido para uno de los aniversarios del 1660 y tanto, porque se dio cuenta que en Roma no había conocimiento de Chile y él quería traer misioneros a Chile, y la única manera era escribir una relación para demostrar el interés que debía tener la Iglesia, y sea o no legítimo ese motivo. El hecho es que le llevó a escribir esto, que es el primer libro de historia de Chile. Pero además con estas capacidades o visiones de integrar toda la historia universal y ubicarnos en el mapa de la historia universal. Oye, ¿tienes algún fragmento que te gustaría leer y compartir? Porque es un libro que deberíamos leer más en los colegios, en todas partes. Los chilenos es una joya. A ver, ¿qué puedo...? Bueno, mira, yo creo que cosas que hay acá... Mira, curiosidades. Hay una segunda araucana que escribió Álvarez de Toledo, que fue un conquistador también. ¿Ya? Que era una araucana que se crió en paralelo a la que escribió Ercilla. No, un poquito más, pero no mucho después. Sí. Y los únicos... se crió en octava real, igual que y las únicas octavas que se conservan están acá. Están en el libro de Alonso Valle. Está en el libro de Alonso Valle. Está bueno, si no lo encuentran, no está en el libro. Pero yo creo que eso es importante mencionarlo. O sea, tiene esa curiosidad, por ejemplo. ¿Qué momento de la historia es la que a mí más me ha interesado? Por ejemplo, es todo el pasaje del padre Valdivia en la pacificación de la Araucanía, que es un momento bien triste por una parte, pero creo que es un buen momento para revisitar los esfuerzos que hizo en particular otros jesuitas, padre Luis de Valdivia, sí, claro, a través de Parlamento, de llegar a acuerdo, y no logró hacerlo, y terminó con la muerte de los jesuitas en la misión de Licura. Mira, qué interesante volver a... Bueno, hay que volver a leer a Alonso Valle. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Con quién estoy hablando? Estoy hablando con un poeta, pero también con un ingeniero civil y también con el director ejecutivo de Hogar de Cristo. Qué interesante, esos cruces. Bueno, tu mujer te lleva al arte, a la pintura, de ahí vas a la escritura, a la poesía, vuelves a la poesía, y tienes una experiencia, entiendo, en Lebu y Curalilahue, un contacto con el Chile real de la pobreza, el Chile más pobre, el Chile más sufrido, y ahí hay como un giro, un quiebre en tu biografía, ¿no? Eso fue en Chiloé más bien. En Chiloé, ¿qué te pasó ahí? ¿Cuál fue el momento? No, en Chiloé después de trabajar un año acá en Santiago, fui a trabajar al Hogar de Cristo en Castro. Estuve 2 años trabajando, me casé, nos casamos, nació nuestra primera hija ya en ese periodo, y ahí la clave fue el conocimiento a través de un amigo común de Adán Méndez. Vive en Ancud. Del editor y poeta Adán Méndez. Exactamente. El editor de Tácita. Entonces yo estaba en Castro, él en Ancud, Rosabetti también, Rosabetti Muñoz está en Ancud. La gran poeta chilota. Entonces sí. tuvimos 2 años de generar una pequeña comunidad de intercambio, de conversación, y como producto de eso fue la creación de las ediciones Tácitas y la publicación de Marulla. Que fue el año 2003, a continuación o sea, los dos, Adán y yo, volvimos ¿Y esta conversión a la poesía va en paralelo a la conversión a lo social, a dedicar tu vida a la vocación social? Se fue dando de manera paralela, claro. Oye, y en ese sentido, tu último libro, Ranquil, tu libro de poesía, de alguna manera ahí confluyen, ¿no? Esas dos vertientes, porque tu poesía hasta entonces no era una poesía de lo social, ¿no? Si uno tuviera que encasillarte o alguien te leía de afuera, y tú yo entiendo que tenías una cierta resistencia a la figura, hablámoslo hoy, por el poeta obispo, o sea, la voz nerudiana, que después recoge Zurita también, ¿no es cierto? Yo vengo a hablar por ustedes, yo soy la voz
tú tenías una cierta reticencia a eso porque vienes como de otras tradiciones, ¿no? La ¿Es sigo verdad teniendo, o no? la sigo teniendo. Ya. Bueno. ¿Qué es lo que ¿Cuál es la reticencia ahí? Frente a esa poesía, hablad por mis palabras y mi boca. Qué Claro. maravilloso, altura del Machu Picchu. Sí, yo en general tengo reticencia con la figura del poeta. Del poeta profeta, del poeta... El poeta cual sea, o sea, somos es un oficio, se escribe, se trata de hacer lo mejor que uno puede con los recursos disponibles. ¿Es más un artesano la figura tuya del poeta que un bate? Es un artesano, pero en los procedimientos está la magia del asunto y a través de los procedimientos se puede llegar a la belleza, se puede llegar a la verdad. Eso sí lo creo, pero sí el requisito son los procedimientos. ¿Y Neruda no tiene procedimiento? Sí, pues tiene sus procedimientos. Tiene los procedimientos, o sea, Neruda en particular, es una persona que maneja el oficio a la perfección. Eso no todos lo han hecho. Claro. O sea, se ha ido perdiendo el oficio. Sí, tú incluso eres bastante fuerte, dice, haga un juicio sobre la poesía ahora, y dices que la poesía ahora es como guachipoesía, guacherío poético. Yo hablas nunca tú. he dicho eso. No, tú no has dicho nunca No, eso. no. ¿Alguien dijo eso? Bueno, No, yo o te nunca cito. he dicho, no, jamás lo pero podría decir. ¿hay una crítica o no a la poesía sin oficio? O sea, hay una... Es una poesía que yo resiento, la resiento. O sea, siento que es una falencia, pero por otra parte estoy pensando, tengo admiración de poetas que yo sé que no tienen oficio y los han declarado. O sea, Diego Maqueira no tiene oficio. No lee los poetas del siglo de oro español. Los lee, pero no está hablando de lectura. No está marcado por eso. Estamos hablando de la capacidad de hacer un verso Claro. bajo Sí. bajo ciertos criterios, ¿ya? de cómo se ha durante siglos se ha escrito. Voy a hacer un Ya. paréntesis con Ranquil, a propósito de lo que estás diciendo, y voy a ir al libro El soneto chileno. De alguna manera, lo que yo te escuché una vez, lo conversé contigo, no me acuerdo, tengo ese recuerdo, que el soneto es como una prueba de fuego para ver el oficio. ¿Es verdad? ¿Y te sirvió a ti? Durante mucho tiempo lo fue. Hoy día ya no. ¿Ya? Durante mucho, porque al fin y al cabo era muy difícil que un crítico pudiera, de alguna forma, sobre todo con la poesía que se iba generando, que tenía sus rupturas, que era poesía de vanguardia en los distintos momentos, no estoy hablando de la vanguardia en particular, una manera de verificar que él hubiera pasado por las primarias, por la educación básica, era hacer un soneto. Y esto, para mí, se me conforma con el hecho de que Neruda escribió prácticamente su único soneto. No escribió muchos más. Pues los 100 sonetos de amor, no hay un soneto. ¿Y qué tal es Neruda como sonetista? Que termine un poquito. O sea, Sí. Neruda en los primeros libros, en el Crepusculario, escribe prácticamente su único soneto. La Mistral también publica sus únicos sonetos en el primer libro. Sonetos de la muerte. Huidobro también, sus primeros libros fueron sonetos. Sí. De Roca también. O sea, ese es un gesto evidente para demostrar que tengo las credenciales para poder empezar a innovar y a ser tratado como tal. No, después empieza a cambiar eso, sin duda, pero el soneto... Y por último, por eso hay tan buena tradición de soneto en Chile. O sea, uno ve desde el siglo de la colonia hasta las generaciones del 1960, sobre todo ahí. Son todos, de alguna forma, incorporan soneto en su obra. ¿Y cuál de los sonetos chilenos, para que podamos leer uno al público, es el que más te gusta, te parece, de los más descollantes? A mí me gustan muchos sonetos. Me gusta especialmente una de Rosa Cruchaga. Rosa Cruchaga, Sí. que es una poeta de la que se habla poco, De la generación de 50. la generación de 50. En mi opinión, escribe uno de los mejores sonetos que se ha escrito en Chile. Vamos a buscarla. Y hay una parte de sonetos que Fue son... entiendo que fue la primera académica de número mujeres de la Academia, Sí. de la Academia de Chile. Sí, sí. Y fue a estudiar, yo la encontré con el Campo Oriente estudiando literatura ya cuando era mayor, con un gesto de humildad increíble. ¿Cuál de los sonetos de ella te gusta más? Se llama Sé que me voy, parece que se llama. ¿Lo quieres leer tú? Sí, lo puedo leer yo. Ya. O léelo tú mejor. Ya, sé que me voy. Sé que me voy retrocediendo como el salmón que vuelve cuna arriba. No alcancé nunca el mar estando viva. No llegaré a las cumbres falleciendo. Sé que te vas y no queriendo, como una esponja amarga y fugitiva, hasta el fondo del mar con tu saliva, sobre la arena rosa oscureciendo. Sé que te vas de mí, que nada queda, ni un rastro ni algún sauce que nos pueda llorar de bruces
arañando el río. Yo nunca llegué al mar, yo nunca, siendo que aquel morir inmerso era lo mío, y que me voy, te vas, nos vamos yendo. Chuta, es para caer de rodillas ante este soneto extraordinario. A ver, dinos qué hace que este soneto sea tan sublime. Bueno, el contenido, por supuesto. Desde luego, ¿no? claro. Desde luego, pero sobre todo, hay ciertas anáforas, el anáfora se refiere a ciertas repeticiones que además van modelando, no está repitiendo lo mismo, va como cambiando el registro. Y por supuesto la rima, el ritmo. Así que eso, las imágenes, la fluidez de las palabras, la sintaxis que a veces se menosprecian muchas veces, que son tan importantes. Voy a hacer una mención al soneto y otro poeta que a mí me gusta mucho, que es Armando Uribe. Armando Uribe, por ejemplo, nunca publicó un soneto. ¿Nunca lo publicó? Nunca publicó, tampoco supe que haya escrito. Y yo conversé con él sobre lo mismo. Me dijo, mira, él confirmaba esto de que el soneto era una especie de ordalía. Uno queda en evidencia. Si era bueno o mal poeta. Claro, el soneto si no tenía oficio. ¿No? Ya, entonces él dijo, jamás me voy a exponer a esa ordalía. Qué sincero, qué honesto. Podría haber buscado otra excusa. Bien honesto. Y uno que pensaría que Armando Uribe es alguien enamorado de las formas antiguas, castiza, un español castizo. Sí, yo creo que tenía tanto respeto al soneto que él, en su ética estricta no quiso exponerse. En fin. Tiene unos sonetos, pero sin rimas, pero al final, bueno, el oficio de la tradición la manejaba muy bien, pues la métrica, la rima, tú sabes eso. Ya, uno podría decir, escuchándote, que la poesía fundamentalmente es el oficio, desde luego se juega en el lenguaje. No es, digamos así, garantía. Ya. Pero yo, mi opinión, que es parte de los medios necesarios. O sea, no te garantiza, sabiendo tú la técnica, que hagas siquiera un buen poema. ¿Te gusta esta definición de la poesía como la unidad entre sonido y sentido? ¿Cuál es la definición que más te gusta de poesía? La que encuentres más certera. Yo sé que es una definición aproximada. Mira, una cosa es la poesía, digamos así, este estado de gracia. Poético, ¿no? Poético que no siempre ocurre. Uh-huh. O sea, uno siempre está expuesto, la vida de un poeta es estar constantemente expuesto a que te caiga un rayo, y puede ser que no te caiga nunca. Uh-huh. Y esa exposición se logra a través de una técnica, en mi opinión, que hay un oficio que fue heredado, uh-huh, que ha tenido distintas derivaciones y también manejos, pero eso, y básicamente la poesía es lograr belleza finalmente como gran objetivo a través de la verdad, por medio de las palabras puestas cargadas de energía, de tensión. ¿Te gusta esa definición de Jorge Terie? La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. ¿Te deja satisfecho esa definición? ¿Te dice algo? No me dice tanto. Ya. Porque creo que ahí se está apelando al efecto, uh-huh, pero sin los medios. Los medios son muy importantes. Claro. Porque, bueno, puede haber una gran emoción, un gran amor, y el poema resulta ser un yo fiasco, entiendo que eso también puede ser aplicado a la pintura. Sí, desde luego, a la pintura, a la música, a todas las artes. Al fútbol. Son artes. Al fútbol. Bueno, el fútbol también, ¿no es cierto? Solo claro, algunos entran a la cancha. Esto finalmente, yo tiendo a ser más, a limitar todavía el potencial de la poesía en el marco de las palabras. Todo se juega ahí, lo más importante se juega ahí. En esta disciplina. Aquí. Claro. Pero no es una disciplina que no sé si es superior a la pintura o a otras disciplinas. Cada una tiene su propia forma de expresarse y tiene su oficio y su manera como se ha desarrollado a lo largo de la historia. Oye, no podemos dejar de hablar de Horacio. Tú publicaste este libro, traducción de Epístolas, libro 1, 2 y Arte Poética, editado también por Tácita, el gran poeta Horacio. Famoso del Carpe Diem, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Ya. Hablemos un poco de Horacio y tu relación con esa poesía latina.
con esta? ¿Por qué particularmente este poeta? ¿Por qué te interesó? Está entre tus poetas favoritos, me imagino. Sin duda. A ver, Horacio, hablemos de Horacio. Bueno, yo tengo la superstición de creer que es el mejor poeta de la historia. El mejor poeta de la historia. Wow. De Occidente. Ya. Ya tengo esa superstición. Y cada vez que lo sigo explorando me termina de convencer. Pero, o sea, es un poeta que primero tuvo la virtud para Occidente de traducir la poesía griega, los metros griegos. Claro. O sea, sus odas es una especie de cantera de todos los tipos de metros griegos traducidos al latín que no había hecho antes un poeta. O sea, una persona que, nuevamente, reconoce en la técnica de la poesía, o sea, la arte poética tiene mucho eso. Eso en primer lugar, es una persona que hereda una tradición, la hace carne, y no solamente la tradición desde el punto de vista de la técnica poética, sino también de los tópicos. O sea, retoma y hace una especie de catálogo de todos los tópicos que van a predominar y han seguido predominando y han sido el rango de poesía que manejamos. Carpe diem, locus amoemius, beatus iles. O sea, son tópicos que desde el punto de vista de la lírica todavía manejamos. Es muy difícil salirse de ese registro. Claro. Y lo exploró completamente. Y aparte, toda la poesía satírica o epistolar, que es la poesía coloquial, que uno puede emparentarla con la antipoesía de Parra. Claro. Las epístolas son eso. Y que la van a retomar los poetas del siglo de oro, algunos, sobre todo Quevedo y otros. Entonces, de alguna forma hizo el registro. Lo que no entró, porque es a la épica. O sea, la épica se la dejó Virgilio, a su socio. ¿Y a ti Virgilio no te interesó tanto? Me gusta, me cuesta más. Ya. O sea, todavía lo encuentro un poeta, pero puede perder o sea, Horacio lo encuentro seco, una poesía seca. Seco en el sentido de seco de sequedad. De sequedad a la manera que veo. No de que además es seco en el sentido que... seco. Es una poesía seca. A Virgilio todavía lo encuentro medio húmedo. Ya, a ver, un ejemplo de lo seco en la poesía de Horacio. Estamos conversando en Tu Hipócrita Lector con Juan Cristóbal Romero, poeta, director ejecutivo del Hogar de Cristo, ingeniero civil de la Católica. Voy a buscar un poema cortito porque son poemas largos. Son, a ver... a Mecenas, a su mecenas. Pues Mecenas el mecenas de Augusto. Es el mecenas de Horacio y de Virgilio. Claro, lógico, de Augusto digo por el emperador Augusto. Claro, que era cercano a Augusto. Después cayó en desgracia. Y bueno, uno está acostumbrado a estas odas bien líricas de Horacio, pero acá este es un poco el registro. Yo creo que es bastante fiel a lo que fue el original. Prometí que estaría 5 días en el campo. Eso le dice Horacio a Mecenas. Falté a mi compromiso. Se me ha echado de menos todo agosto. Si pretendes, Mecenas, que estés sano y tenga la salud que corresponde, el trato que me das estando enfermo, dámelo justo antes de enfermar. Cuando los higos tiernos y el primer calor le ponen al sepulturero un cortejo de fúnebres lictores. Cuando los padres temen por sus hijos, cuando el foro y las fiestas causan fiebres y hacen que las herencias se ejecuten. Bueno, y ahí sigue. Básicamente le está diciendo a Mecenas, pidiendo una prórroga, porque no estaba entregándole su trabajo de poesía. Ajá. Entonces le está escribiendo una carta diciendo, ¿sabes qué? Fuerte, ¿verdad? Dame una prórroga porque no estoy cumpliendo con el acuerdo que tenía. Acuerdo cuyo pacto fue, por ejemplo, que recibió una viña, la Villa Sabina, que recibió Horacio, claro. fue una entrega de Mecenas para que él viviera confortablemente y escribiera poesía. Confortablemente, pero no era una suerte de prisionero, también si uno lo miraba desde hoy. Bueno, Horacio reclama mucho de eso, pero hay que entender que estaba en condiciones ideales, lo agradece también mucho, y también que Augusto, que en ese tiempo era un poco el emperador del mundo, haya fijado en Horacio y en Virgilio como para y todo el entorno para consagrar la poesía augustia en esos dos personajes, da cuenta del valor que ya en esa época tenía. ¿Cuánto quisieran los poetas de hoy que hubiera alguien que se acercara a un mecenas, aunque sea un mecenita? Oye, me hago un picoteo ahora porque temo que van a quedar cosas fuera. Este librito sabroso, apuntes para una historia de la poesía chilena.
Esto es como un picoteo de cosas que se dijeron, de chismes, de experiencias, de toda la poesía chilena. Mira, primero que nada, un libro, en mi opinión, es un libro de poesía. O sea, está todavía en el registro de la poesía, no califican ni en el ensayo propiamente tal, ni en un libro de historia, ni un indiario siquiera. Es un libro de poesía. Quiero creer eso. Y lo que hago es ir conectando a las anécdotas, historias, dichos de poetas y personas que hablaron sobre la poesía chilena a lo largo de su historia. Oye, hay cosas muy sabrosas. Diego Maqueira, esto yo lo sé, haciéndose pasar por un alto funcionario de la Cancillería chilena, le declaró por teléfono la guerra a Venezuela. Eso es verdad, ¿ya? Otra, dicen haber visto a De Roca comerse la cabeza de un cordero, extrañando la lengua con los dientes, boca contra boca, sin dejar de desporticar contra Neruda. Es un libro que yo recomiendo, sabrosísimo, sobre la poesía chilena, farándula de altura, como diría Raúl Ruiz. Pero volvamos a Ranquil, que lo dejamos ahí entre paréntesis, tu último libro. Primero, de alguna manera, tú distingues etapas en tu búsqueda poética, tanto como lector que como escritor. Cerraste una etapa, la poesía con rima, la poesía clásica, la estructura métrica, y entraste abriste otras compuertas, ¿no? Sí, pero no cerré lo otro, o sea, se me abrió el registro nomás. Es como un nuevo instrumento. Ya. Pero no dejé, si estaba tocando piano, ahora entré a tocar guitarra y ahora toco guitarra y piano. ¿Ya? O sea, ese es un Ranquil y tampoco me alejo tanto porque está escrito en endecasílabo y en alejandrino. Entonces, tampoco lo que no está escrito es en rima, no tiene rima. Y trato de esconder silamétrica de tal forma que no parezca un canto. Para quien no sepa y nos esté escuchando, endecasílabo y alejandrino, háblanos de cada verso y qué gracia tiene cada uno de esos versos y posibilidades para la expresión en nuestro idioma. Sí. Bueno, el endecasílabo es el verso italiano por excelencia, es el verso del Renacimiento. El verso de Dolce y Loro prácticamente, y que heredamos, es un verso culto, verso mayor, tiene 11 sílabas. Y parece que a veces hablamos naturalmente en endecasílabo, hay algunos que han dicho eso, como que nos sale el endecasílabo. Parra dice que la clase media habla en endecasílabo. Y la clase popular, así lo dice tal cual, en octosílabo. En octosílabo, ¿no es cierto? Que es la poesía popular. Ya, y el alejandrino. El alejandrino es el verso francés, ¿ya? Es el verso con que Baudelaire, Rimbaud también, Rimbaud escribía, pero también es el verso del Mester Clerecía medieval de castellano. Entonces, es un verso que ha estado siempre presente y que reeditó en castellano Rubén Darío. O sea, Rubén Darío lo volvió a instalar y por tanto fue bien preciado. Lo ocupó la Mistral para los sonetos de la muerte, en los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda está preferentemente escrito en alejandrino. Entonces, es un verso modernista. Y finalmente, es un verso propio también de la silva, una silva que Quevedo también instaló, que está medio polimétrico. Andrés Bello también en su alocución a la poesía lo utilizó. Oye, Andrés Bello, algunos lo menosprecian como poeta, como un poeta neoclásico, claro, que leído desde hoy puede resultar, pero tú rescatas, entiendo, Andrés Bello, y rescatas la locución de la poesía. Yo tengo no un poeta que, volviendo a la definición, que alcanza alta poesía, pero técnicamente era muy importante e innovó mucho en su época. O sea, es el primer poeta en castellano, al menos que yo he podido registrar, que escribe la silva, que es endecasílabos con heptasílabos, sin rima, en la locución de la poesía. Y es un tipo de es la métrica que la generación del 27 va a utilizar de manera profusa. Es el verso de la generación del 27 y que Andrés Bello 100 años antes empezó a explorar. Y quiero, también me entusiasma mucho ese tipo de exploraciones, riesgo, o sea, para que no vean que soy tradicionalista en el sentido de conservador. No soy conservador, soy tradicionalista. Me gusta la tradición entendida como una transmisión de conocimiento en que cada etapa tiene también su contribución propia.
pero no desconoce lo que se heredó, se recibió. Oye, lo interesante de este poema de Bello, que él se dirige a la poesía, que la ve que está en Europa, y le pide que se venga a América. Eso es... Es una maravilla. Y que premonitorio fue, adelantó a Neruda. O sea, hay un adelanto de muchas cosas que pasaron después. Divina poesía tú, de la soledad habitadora, a consultar tus cantos enseñada con el silencio de la selva umbría. Tú, a quien la verde gruta fue morada, y el eco de los montes compañía, tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa rustiquez desama y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón, su grande seno. Claro, le está invitando a la diosa poesía, que puede ser, o sea, pues las musas, alguna de las musas, o Mnemósine, que era la musa de la memoria, de la madre de las musas, le está diciendo, mira, ya, o sea, Europa es viejo. O sea, y ven América. Claro, anticipa el modernismo. Claro, o sea, Darío, Neruda, toman ese poema. O sea, el canto general, incluso en entrevistas que le hicieron posteriormente a Neruda, él dice, esto ya, el canto general lo estaba haciendo, lo hizo antes Bello. Lo hizo Bello. Yo estoy reeditando algo también, estoy repitiendo un gesto que hizo de cantar América. Oye, y Ranquil, libro ganador del Premio Mejores Obras Literarias 2022 en la categoría Poesía Inédita, es poesía política. Es poesía social, política, ¿sí? Podría ser. Ya, poesía política. No, porque hay muy buena poesía política y muy mala también, como en todos los géneros, ¿no? Yo diría que es poesía social más que política. Es más social que política, ¿no es cierto? Ya, y son 333 poemas, entiendo, y son un poema coral, que es muy bonito esto porque son las distintas voces, haces hablar, le das la palabra a personas anónimas, víctimas de la masacre, etcétera, que hablan, ¿no? Un poco como el ejercicio de Edgar Lee Master en la antología Spoon River, en el cementerio. Y el canto general también. Y el canto general donde habla cada uno, ¿no? También, pues canto general. Yo creo que, o sea, si referencia, para mí son La tierra se llama Juan, del canto general. La tierra se llama Juan, claro. Que ese para mí es un referente, el canto general. Por supuesto, Edgar Lee Master. Pero también uno puede ver a Cavafis. O sea, es un tipo a Browning. También son monólogos dramáticos. Dramatis personae. Sí, son monólogos que dramáticos. Pound también los va a tener y todo. ¿Cuál es el desafío mayor de construir este libro? Es una tremenda obra. Son muchos, o sea, son muchos realmente. Primero que nada, era un hecho histórico que no estaba muy documentado. Me tuve la suerte de llegar a una memoria de un profesor que se llama Jaime Flores, de la Universidad de Santiago, que su tesis de grado de magíster de la USACH escribió sobre Ranquil e hizo un trabajo de campo, y su memoria, que está escrita a máquina de escribir, me llegó a mis manos por una bibliotecaria que me la pasó a la mala. Y durante la pandemia la diagramé, la fotocopié, la volví, y con ese archivo, que es un archivo riquísimo de personajes, había toda la discusión que se dio en el Congreso, en los medios de prensa, y también el contexto histórico. Las causas fueron ese es un primero, el material. ¿Ya? Lo segundo, la identificación de los personajes, y también tratar de ser bien ecuánime. Acá, como en todo conflicto histórico, todas las partes tienen su cuota de responsabilidad en lo que ha ocurrido. O sea, sabiendo que las víctimas aquí fueron principalmente o sea, hubo una acción desproporcionada por parte del Estado, es un hecho. También el Partido Comunista tuvo su cuota de responsabilidad al animar a estos campesinos a través de un líder, que era un candidato a diputado del Partido Comunista. Y lo que buscaban era hacer una especie de soviet en el Lonquimay, previo al Frente Popular, o sea, en 1934. Oye, como para una novela de Vargas Llosa. No, es que increíble. Es para una novela de Vargas Llosa. Es increíble. Sí. Y bueno, entonces el desafío del histórico, y después cómo tratar de recoger todas estas, digamos así, sensibilidades, particularidades, riquezas también, sin escribir una historia a la manera de la historia, porque la poesía
tiene la oportunidad de narrar desde los protagonistas, desde el espíritu de la época, y no como la historia narra, claro, que necesariamente es unívoca. Claro, y la diferencia tal vez con el poeta obispo del que hablaba, el narrador, que aquí no está el narrador, No existe. no está. Él le pasa directo la palabra a los protagonistas anónimos de esta tragedia. Sí. ¿No? Neruda habría dicho, venid a hablar por mí, tú no desapareces. Pero por eso me gusta La Tierra, se llama Juan, porque en particular en esa, él hace hablar a pescadores, a diferencia de esta otra que él actúa como una especie de cronista de la historia de América. Como un medium. Es como un medium. Mm. Me gustaría que escogieras un poema para que lo escucháramos, que trajéramos presencia. La poesía, estamos en Tu Hipócrita Lector, el podcast confesionario donde vienen los lectores a confesar sus pasiones y amores literarios, y va a leernos ahora Juan Cristóbal Romero un fragmento de este precioso libro Ranquil, publicado el año 2024. 2024 me parece. Sí, ¿no? yo creo que sí. Ya. Este se llama, uno de los protagonistas, son 333 protagonistas, así que no hay estalares. Wow. Este es el teniente Luis Cabrera, un teniente de carabineros. Supón que tus abuelos son mapuches y que eres el primero de tu casa en estudiar en un liceo público. Imagina que empiezas en la Guardia Civil, primero de cadete, luego de miliciano, hasta llegar a ser carabinero. Imagina que gracias a tus méritos y a la ayuda de un cura mercedario, te ascienden a sargento del retén de Victoria y cargas un revólver y controlas los pasos fronterizos y limpias de ladrones las haciendas, y que a través de todo este camino se han burlado del tono de tu piel, de tu forma de hablar el castellano, de tu impecable terno de salida. Imagina por último que logras un puesto de oficial en Lonquimay y que los Leiva, Carter y Sagredo y todas las familias que te han menospreciado deben obedecer tus instrucciones, cuadrarte ante tu paso, dirigirte la vista y decir: mi teniente, ponte por un segundo en mis zapatos. ¿No encuentras natural que les haga la vida más difícil? ¡Wow! ¡Qué extraordinario poema! Bueno, y extraordinario poeta también. ¡Qué oficio, qué voz! ¿Cómo fuiste capaz de darle voz a los sin voz? Juan Cristóbal Romero, en Tu Hipócrita Lector. Quiero agradecerte, quedaron muchas cosas en el tintero, pero y excedimos los límites por el entusiasmo. Yo, como soy barrero por los poetas, aquí le doy más tiempo a ese cuando hablamos de poesía. Juan Cristóbal, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a venir acá a conversar conmigo dentro de tu tremenda y exigente labor de director ejecutivo del Hogar de Cristo, a hablar de tu gran pasión y de tu gran oficio, que es la poesía. Muchas gracias, Cristian, a tu servicio. Fue un gusto conversar contigo, como siempre, aprendimos mucho, todos los que nos escucharon también. Y nosotros, ustedes que nos están escuchando, Hipócritas Lectores, pueden buscar los anteriores capítulos de este podcast en la página de pauta.cl, también están en Spotify. Y recuerden que todos los viernes a las 7:30 se estrena un nuevo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.